¿Alguna vez te has sentido agotado de intentar controlarlo todo? Haces planes, organizas cada detalle, te anticipas a cada problema, y aún así la vida se encarga de mostrarte que no tienes el poder absoluto. Entonces aparece la ansiedad, esa voz que no te deja en paz, recordándote que algo puede salir mal. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra la corriente? ¿Qué ocurriría si, en vez de tratar de controlar cada paso, aprendieras a confiar en el flujo natural de la vida? El budismo nos enseña que la raíz del sufrimiento no está en lo que nos ocurre, sino en el apego al control, esa necesidad de que todo sea como queremos, en el momento que queremos. Es como apretar con fuerza un puñado de arena. Cuanto más intentas sujetarla, más rápido se escurre entre tus dedos. Hoy quiero mostrarte un camino diferente. Un camino que no elimina los retos de la vida, pero que te da algo aún más valioso, la paz interior para atravesarlos sin que te destruyan por dentro. Imagina por un instante que estás flotando en un río. Si tratas de nadar contra la corriente, te cansas, te frustras y acabas agotado. Pero si aprendes a soltar, a confiar en que la corriente te lleva exactamente a donde necesitas estar, descubres una calma que nunca habías experimentado. Ese es el arte de soltar el control. En este vídeo vas a aprender cómo liberar la ansiedad que nace de querer dominar lo incontrolable y cómo cultivar la confianza plena en la vida. No es teoría vacía, son enseñanzas profundas del budismo aplicadas a tu día a día, para que no solo entiendas la idea, sino que la sientas y la vivas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en la manera en la que enfrentas tus miedos, tus planes y tu futuro. Este no es solo un vídeo, puede ser el inicio de una nueva forma de vivir. Tratar de controlar la vida es como querer atrapar el viento con las manos. Puedes correr, cerrar los puños, esforzarte al máximo, pero el viento seguirá siendo libre, impredecible, imposible de poseer. Y cuanto más luchas, más frustración sientes. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego, de querer que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Cuando la vida fluye de manera distinta, nos resistimos, y en esa resistencia se enciende la ansiedad. Es como si estuviéramos frente a una puerta cerrada, empujándola con todas nuestras fuerzas, sin darnos cuenta de que justo al lado hay otra puerta abierta que nos invita a pasar. La ansiedad nace en ese espacio entre lo que queremos controlar y lo que realmente ocurre. Es como estar siempre con la mente en el futuro, ¿y si esto falla? ¿Y si pierdo? ¿Y si no resulta como esperaba? Ese y si constante es el ladrón de nuestra paz. El budismo nos recuerda algo esencial: la vida no está aquí para complacernos, sino para enseñarnos. Cada giro inesperado, cada situación que se escapa de nuestras manos, es una oportunidad para practicar la confianza, la humildad y la entrega. Cuando sueltas la necesidad de control, algo mágico sucede, descubres una ligereza interior. Como el viajero que, al dejar caer su pesada mochila, siente que puede caminar kilómetros sin cansarse. No es que el camino se vuelva más fácil, es que ahora puede recorrerlo con calma y serenidad. La enseñanza es clara: quien se aferra al control, vive en guerra con la vida; quien aprende a soltar, encuentra paz en medio de cualquier tormenta. El secreto no es dominarlo todo, sino aprender a estar presente en cada instante, confiando en que, aunque no veas el resultado ahora, la vida siempre tiene un propósito más grande del que imaginas. Piensa en tu día a día. Cuando revisas una y otra vez el mismo mensaje esperando una respuesta inmediata, eso es control. Cuando repasas mentalmente todas las posibles conversaciones antes de hablar con alguien, intentando anticiparte a cada escenario, eso es control. Cuando haces planes perfectos y te irritas porque cualquier pequeño imprevisto los cambia, otra vez, control. Y detrás de todo ese esfuerzo hay algo común: la ansiedad. Esa tensión en el pecho, esa sensación de que no puedes relajarte porque siempre hay algo que podría salir mal. El budismo nos invita a observarnos con sinceridad: ¿cuánto de lo que intentas controlar en realidad nunca estuvo en tus manos? El clima, las decisiones de los demás,
los resultados de tu trabajo, incluso tu propia salud. Hay factores que simplemente se escapan de tu dominio. Imagina que la vida es como conducir un coche. Tú puedes elegir el camino, acelerar o frenar, pero no puedes decidir si en la carretera habrá tráfico, si lloverá, o si alguien se cruzará sin avisar. Cuando entiendes esto, dejas de querer controlar el universo entero y te concentras en lo único que realmente depende de ti: tu forma de conducir, tu calma, tu presencia. Una de las prácticas budistas más poderosas es la aceptación consciente. No significa resignación pasiva, sino reconocer con serenidad lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí está en tus manos. Por ejemplo, no puedes controlar si alguien te critica, pero sí puedes decidir no dejar que esa crítica te robe tu paz. No puedes controlar si la vida te pone un obstáculo, pero sí puedes elegir enfrentarlo con paciencia en vez de con miedo. No puedes controlar el futuro, pero sí puedes estar presente en este instante, que es lo único real. El primer paso para soltar la ansiedad es darte cuenta de que tu poder no está en manipular cada resultado, sino en elegir tu actitud. Esa es la libertad que el Buda nos quiso mostrar. Cuando dejas de querer dominar lo externo, descubres el control más profundo, el dominio de tu propia mente y tu corazón. Ahora que has visto cómo el control se cuela en tu vida diaria, quiero compartirte una práctica sencilla pero profundamente transformadora. Cuando sientas ansiedad porque algo no está en tus manos, haz este ejercicio: respira hondo 3 veces y repite en silencio: confío en la vida, me dejo llevar. Parece simple, pero en ese instante estás recordándole a tu mente que no todo depende de ti. Estás entrenando a tu corazón para confiar en el flujo natural de los acontecimientos. El budismo nos enseña que cada vez que dejamos de pelear con la realidad, nace en nosotros una fuerza interior mucho más grande que la preocupación. Es como si, al soltar, hicieras espacio para que la vida misma te sorprenda con soluciones que nunca habrías imaginado. Practicar esto no significa que no debas esforzarte o planear, significa que dejas de obsesionarte con los resultados. Haz tu parte con dedicación, pero entrega lo demás al misterio de la vida. Y antes de seguir profundizando, quiero hacer una pausa para agradecerte. Gracias por estar aquí, por escuchar con mente y corazón abierto. Gracias también a todas las personas que ya se han suscrito a este canal y que dejan sus comentarios llenos de apoyo y gratitud. Sois vosotros quienes mantenéis vivo este espacio. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo, darle me gusta al vídeo y compartirlo con alguien que esté atravesando momentos de ansiedad o preocupación. Tu apoyo no solo hace crecer esta comunidad, también ayuda a que más personas encuentren paz a través de estas enseñanzas budistas. Porque cuando compartes, no solo das un clic, estás extendiendo una semilla de calma que puede cambiarle el día, o incluso la vida, a alguien más. Cuando confías en la vida, ocurre algo que al principio parece casi imposible: los problemas no desaparecen, pero dejan de aplastarte. La diferencia está en cómo los miras. Imagina que tienes en la mano un vaso de agua. Si lo sostienes unos segundos, no pasa nada. Pero si lo sujetas durante horas, el brazo empieza a doler y cada minuto se vuelve insoportable. Ese vaso es como tus preocupaciones. El peso no cambia, lo que cambia es cuánto tiempo lo cargas. Confiar es el acto de soltar el vaso, aunque sea por un instante, para recordar que no tienes que llevarlo siempre contigo. El Buda enseñaba que la verdadera libertad no está en controlar lo que pasa, sino en liberarnos de la esclavitud del miedo. La confianza es ese espacio interior donde dices: acepto lo que viene, porque sé que cada experiencia, agradable o dolorosa, trae consigo un aprendizaje que me hará más sabio. Cuando confías en la vida, dejas de vivir como un vigilante obsesionado y empiezas a vivir como un viajero curioso. Te das cuenta de que los obstáculos no son castigos, sino señales, que las demoras no son fracasos, sino tiempos de preparación, que las pérdidas no son el final, sino el inicio de una nueva etapa. ¿Y qué ocurre con la ansiedad? Poco a poco pierde fuerza. Ya no dirige tus decisiones, ya no domina tus noches.
porque sabes que el control era una ilusión, y al soltarlo, te reencuentras con la serenidad. Confianza no significa ingenuidad. No es cruzarse de brazos esperando que todo se resuelva solo. Significa hacer tu parte con entrega, pero descansar en la certeza de que el universo tiene un orden más amplio de lo que tu mente puede comprender. Cuando vives así, la vida deja de sentirse como una batalla constante y empieza a sentirse como un viaje en el que cada paso, incluso los más inciertos, te lleva exactamente a donde necesitas estar. Hablar de soltar es fácil cuando todo está tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te sacude de verdad? Cuando llega una noticia inesperada, una pérdida, un cambio que no pediste. En esos momentos la ansiedad se dispara y la mente se llena de 1000 preguntas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? ¿Por qué a mí? Ahí es donde la práctica se pone a prueba. El budismo nos ofrece una clave simple: detente, respira y observa. Cuando te detienes, rompes la inercia de la reacción automática. Cuando respiras, le das un mensaje directo a tu cuerpo: estoy a salvo aquí y ahora. Y cuando observas, comprendes que tus pensamientos no son hechos, solo nubes pasajeras. Imagina una tormenta en el cielo. Si solo miras las nubes negras, parece que el sol ha desaparecido para siempre. Pero si recuerdas que el sol sigue ahí, aunque no lo veas, tu corazón se tranquiliza. Con la ansiedad ocurre lo mismo: no niegas la tormenta, pero recuerdas que detrás siempre está tu paz esencial. Una práctica concreta es la siguiente. Siéntate en silencio y cierra los ojos. Coloca una mano en el pecho y siente tu respiración. Cada vez que aparezca un pensamiento ansioso, míralo como si fueran hojas flotando en un río. No luches, no intentes detenerlo. Solo obsérvalo pasar. Repite suavemente: suelto lo que no controlo, confío en lo que vendrá. Este ejercicio, practicado en medio de la tormenta, es como anclar tu barca mientras el mar se agita. El oleaje no desaparece de inmediato, pero ya no te arrastra. Soltar no es debilidad. Es un acto de valentía, reconocer que no tienes todas las respuestas, pero aún así decides caminar con confianza. El verdadero poder está en mantener la calma en medio del caos. Cuando finalmente sueltas el control, algo inesperado sucede. Descubres que la paz no estaba fuera, sino dentro de ti, esperando a que dejaras de luchar contra todo. El Buda enseñaba que la mente es como un lago. Cuando intentamos controlar cada ola, el agua se agita más y más. Pero si dejamos de pelear con las olas y aprendemos a observarlas en silencio, poco a poco el lago se calma y su superficie se vuelve clara como un espejo. Esa claridad es la paz interior. En el fondo, todos buscamos lo mismo: sentirnos tranquilos, dormir sin preocupaciones, mirar el futuro sin miedo. Pero solemos buscar esa paz en el lugar equivocado: en el dinero, en las personas, en el éxito, en los planes perfectos. La verdad es que la paz no depende de nada externo, nace cuando aprendes a confiar y a soltar lo que no está en tus manos. Piensa en cómo cambia tu vida con esa actitud. Los imprevistos dejan de ser enemigos y se convierten en maestros. Las pérdidas no se sienten como castigos, sino como parte natural del camino. El futuro deja de ser una amenaza y se transforma en un territorio abierto de posibilidades. Cuando sueltas el control, recuperas energía. Tu mente deja de gastar fuerzas en resistirse y empieza a fluir con lo que ocurre. Es como abrir las ventanas de una habitación cerrada. El aire fresco entra, y de pronto sientes que puedes respirar de nuevo. El budismo nos recuerda que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenernos serenos aún en medio de ellos. Y esa serenidad se cultiva cada vez que eliges confiar en lugar de controlar. No es magia, es práctica. Y cuanto más lo entrenas, más natural se vuelve. Entonces un día te sorprendes a ti mismo sonriendo en medio de una situación difícil, y entiendes que has encontrado algo que nadie te puede quitar: tu paz interior. Llegados hasta aquí,
quiero que recuerdes algo muy simple, pero transformador: no tienes que tenerlo todo bajo control para vivir en paz. La vida no necesita tu vigilancia constante, necesita tu confianza. Cada vez que sueltas un pensamiento obsesivo, cada vez que decides dejar de anticipar lo peor, cada vez que respiras profundo y entregas tu ansiedad al presente, estás recuperando tu poder. Porque el verdadero poder no está en forzar a la vida a seguir tus planes, sino en caminar con serenidad incluso cuando el camino cambia. Imagina tu existencia como un río. Si intentas detenerlo, se desborda. Si te resistes, te arrastra. Pero si aprendes a fluir con él, descubres que cada curva, cada remolino y cada silencio del agua, te conducen exactamente al lugar que necesitas. Ese es el arte de soltar y confiar. El Buda nos enseñó que la raíz de la paz está en la aceptación, no en una aceptación pasiva, sino en una aceptación llena de conciencia. Aceptar no significa renunciar a tus sueños, significa dejar de sufrir cuando las cosas no salen exactamente como habías planeado. Así que la próxima vez que la ansiedad golpee tu puerta, recuerda: no necesito controlar, necesito confiar. Haz lo que esté en tus manos con amor, y suelta lo demás. La vida sabe lo que hace, aunque ahora no lo entiendas. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu apertura para recibir estas enseñanzas. Si este mensaje resonó en ti, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta y a escribir en los comentarios qué es lo que más te cuesta soltar. Así, juntos, creamos una comunidad donde nos recordamos que no estamos solos en este camino. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Puede que esas palabras sean justo el alivio que estaba esperando. Y recuerda siempre: cuando sueltas el control, recuperas la paz.